Bien, gracias. Para mí es de mucho gusto poder compartir parte de lo que nosotros hacemos. En esta ocasión, pues obviamente lesión renal aguda asociada con la COVID-19. Recordemos que al inicio de la pandemia, de hecho vamos por el segundo aniversario de la pandemia, se creía que la enfermedad por COVID-19 pues era una enfermedad que solamente afectaba el pulmón. Posteriormente, pues se dio cuenta o nos dimos cuenta que no solamente afectaba el pulmón, sino que también había manifestaciones extrapulmonales, afectación en la esfera cardiovascular, afectación en el hígado, afectación en el aparato gastrointestinal, como también afectación renal. En cuanto a modo de recordatorio, y me lo exigió el imán, pues obviamente la persona en condiciones normales pues nacen con 2 riñones. Hay algunos que nacen con 1, otros con 3, que son afuncional, pero no está de más mencionarlo, porque en el caso mío, hasta que no di la materia de nefrología, yo no sabía, yo pensaba que todas las personas pues obviamente nacían con 2 riñones. La enfermedad renal pues se clasifica obviamente en 2 tipos. Una enfermedad aguda, que esta regularmente sucede de forma abrupta, hay una disminución de la capacidad de los riñones para eliminar lo que se conocen las sustancias que son tóxicas. Es solo una de las tantas funciones. Recordemos que el riñón tiene participación en la regulación ácido base, hídrica, electrolítica, participación en la formación de hormonas como la eritropoyetina, como también en la participación en la vitamina, en la activación de vitamina D. También en lo que se conoce como la regulación de la presión arterial. Existe, y no es la que vamos a mencionar, la enfermedad renal crónica. Esta se clasifica en 5 grados, de 1 a 5, siendo el grado 5 una categoría terminal, y obviamente hay una subclasificación que se clasifica en 3A y 3B. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia renal aguda, obviamente existen scores que nos permite clasificar. Para el 2002 pues se hablaba de una clasificación que se conoce como rifle. Esta clasificación pues obviamente nos permitía hacer el pronóstico y conocer la evolución del paciente. Vemos que aquí hay 5 grados y que existen 3 criterios, que va de la creatinina, va la tasa de filtración glomerular y va con la diuresis. Sin embargo, en el riesgo o el grado 1 hablamos que cuando hay una elevación o una multiplicación del valor basal de la creatinina de 1.5 o hay una disminución de la tasa de filtración de 25 o una diuresis menor de 0.5 mililitros por kilogramo de peso, en las primeras 6 horas hablamos que el paciente tiene un riesgo renal. Luego está el grado 2 o la lesión renal, que aquí la creatinina se multiplica por el valor basal. No es tan difícil, se pide una creatinina y eso hay un valor de referencia. Cuando está por encima de 2, obviamente hablamos de un grado tipo 2, pero aquí también hay una disminución mucho más marcada de la tasa de filtración glomerular, que nos permite conocer de forma cuantitativa la función de los riñones, y se expresa mayor o una disminución de un 50%. Aquí también se toma como parámetro la diuresis, y recordemos que cuando nosotros hacemos el balance hídrico o hacemos la medición de la diuresis y notamos que el paciente ha orinado en 12 horas menos de 0.5, entonces con un aumento de la creatinina o una disminución de la tasa de filtración glomerular, ese paciente tiene una lesión. Posteriormente está el grado 3, o cuando el paciente está en una falla renal franca aguda. Aquí la creatinina se multiplica 3 veces, o tenemos una creatinina mayor de 4 miligramos por decilitro, una tasa de filtración que se ha perdido en más de un 75% y una diuresis muy mínima durante las primeras 24 horas. Sin embargo, es importante recordar que cuando el paciente presenta una anuria
que es muy frecuente, que es el paciente que tú le pasas la visita a 8 de la mañana, te hace la interconsulta, amaneció orinando 800 mililitros, pero sin embargo cuando tú le das un segundo pase de visita, 12 horas después, la enfermera te dice, doctor, el riñón está atracado, el riñón no ha orinado ni 50 mililitros. Obviamente estamos hablando que el paciente tiene un fallo. Y es muy importante aquí porque dependiendo del tratamiento oportuno que le demos a ese paciente, decidimos o podemos colaborar para ayudar a recuperar lo que es la función renal. Posteriormente está cuando hay una pérdida, que son esos pacientes que entran a una necrosis tubular aguda, que regularmente no logramos recuperar la función renal en las primeras 2 semanas y tenemos un espacio de 4 semanas, y ya la pérdida es cuando el paciente nos damos por vencido, tiene más de 3 meses, entonces podemos decir que posiblemente ese paciente se quede de forma permanente en diálisis. Para el 2007 ya pues obviamente hubo una clasificación en base a la rifle que se conoce como la ANCI. Aquí en ANCI vemos que solamente hay 2 parámetros, que es el parámetro de la diuresis y el parámetro de la creatinina. Es muy parecida. Un paciente grado 1 con insuficiencia renal aguda, simplemente con más de 0.3 miligramos por decilitro por encima del valor normal o el valor de referencia, quiero decirte que 1.5 a veces son los valores de referencia, nosotros tomamos unos 0.2 y ese paciente tiene 1.8, está en un grado tipo 1. Igual sucede con la diuresis, cuando el paciente comienza con una diuresis pobre menor de 0.5 mililitros por kilogramo de peso durante las primeras 6 horas, hablamos de grado 1. Lo mismo sucede cuando la creatinina se multiplica por 2, grado 2, y cuando la creatinina se multiplica por 3 o está mayor de 4, hablamos de un grado 3. Vemos que aquí en esa clasificación no se tomaron la pérdida ni la pérdida irreversible. Ahora bien, la CADIGO quiso hacerle un consenso porque anteriormente, antes del 2000, habían demasiadas definiciones de insuficiencia renal aguda o de insuficiencia renal. Todos los países tenían una definición diferente y bueno, lo que se buscó en ese congreso es que los nefrólogos hablemos el mismo idioma, porque no coincidían. Entonces la CADIGO lo hizo en el 2012 y en la guía actual no hubo ningún cambio, mantuvo los criterios y entonces nos quedamos con la diuresis, nos quedamos con la creatinina y lo más importante que debemos de tomar en cuenta no es la creatinina, aunque es un marcador que nos ayuda. Primero se pierde la diuresis y luego se eleva la creatinina. Cuando la creatinina refleja el daño como marcador, es cuando se ha perdido un 50% de la tasa de filtración glomerular. Muchas veces el paciente está con una creatinina en 1.6, no tan significativa, pero con una anuria. Aquí de forma rápida, porque ya el maestro Balcarce más adelante va a abundar, simplemente una vez que el virus entra a nivel pulmonar, obviamente inhibe lo que son los neumocitos tipo 2, los macrófagos, desencadenando entonces una reacción inflamatoria, produciendo lesiones vascular y permitiendo entonces que muchas veces se produzca un edema a nivel pulmonar. Hay una tormenta que Balcarce mencionó mucho en todas las entrevistas, que es la tormenta de la citoquina, la inflamatoria, que es extremadamente peligrosa, pero se dan 4 fenómenos. Uno se da que es una violitis, 2, el daño generalizado, acompañado de microtrombos, 3, un estado aumentado de la coagulación y obviamente la respuesta inflamatoria citoquina. En esta lámina solamente queremos mostrar que a nivel neurológico, a nivel cardíaco, a nivel hepático, a nivel gastrointestinal existen diferentes tipos de manifestaciones, pero la que nos interesa en este momento es la renal. Vemos que a nivel renal se produce la ira, lo que ya hemos definido, y que un 40 a un 50% de los pacientes que presentaron una enfermedad, recordemos que la COVID tiene 3 fases,
leve, moderada y crítica. Los pacientes moderados pues presentaban un 40 a un 50% la presencia de sangre en orina, que se conoce como hematuria, y la presencia de proteínas, que se conoce como proteinuria. Entonces, pues aquí no hay dudas, obviamente, que el virus afecta a los podocitos y sobre todo a nivel del túbulo proximal en la luz, donde hay una sobrepresión de los AC2, y los pacientes desarrollan una glomerulopatía que se conocen cementaria y focal de tipo colasante, sobre todo en los portadores de alelos de riesgo APO1, que son lo mismo los pacientes que son VIH, producen esa glomerulopatía colasante. Sin embargo, cuando hay un daño, sobre todo a nivel proximal, vemos que se produce lo que se conoce como un síndrome de Fanconi. Aquí, en más de un 80% de los pacientes presentan una proteína no nefrótica, eso se mide, más de 3 gramos en 24 horas consideramos que es nefrótica. Más de un 50% de los pacientes presentaron elevación de fósforo, de ácido úrico, y algo muy interesante es que un 30% de los pacientes que presentaron aumento de glucosa en orina, un 30% de ellos, cuando se le hacía una glicemia capilar, eran normoglicémicos, o sea, tenían aumento en orina, sin embargo el 30% a nivel de la sangre estaban normales. Al inicio, pues los chinos nos engañaron, por decirlo así, pero los primeros reportes de China hablaban claramente de que no había ningún riesgo renal, ningún riesgo de insuficiencia renal aguda, y en lo posterior, de forma muy breve, voy solamente a citar de forma simple 3 estudios sumamente importantes que fueron publicados, y es donde podemos correlacionar el daño renal con el paciente COVID-19. El primer estudio, obviamente, fue en New York con aproximadamente 5.449 pacientes, y vemos que un gran número de pacientes presentaron un grado 1 en un 47%, presentaron un grado 2 un 22%, un grado 3 en un 31%, de forma que la prevalencia de daño renal es un 37%. Vemos de forma muy independiente lo que son los factores para desarrollar la injuria renal, y vemos que están la edad, raza negra, la diabetes, los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares y los pacientes que tuvieron por su neumonía, que fueron llevados a un síndrome de distrés respiratorio agudo y fueron obligados, porque era necesario llevarlo a soporte ventilatorio o ventilación mecánica asociado a vasopresores o aminas. Lo más importante en resaltar es que el 96% de los pacientes que necesitaron diálisis, un 14% de esa muestra estaban conectados a ventilación mecánica. Aquí, pues obviamente se sabe que el daño renal es un mal pronóstico para los pacientes en COVID y que esta aumenta la mortalidad. Otro estudio sumamente interesante fue en Estados Unidos. Aquí hay una muestra de 5.216 pacientes, donde podemos ver claramente que el 32% de los pacientes presentaron algún tipo de daño renal, pero lo más importante y a la vez preocupante es que el 47% de los pacientes que lograron sobrevivir se fueron sin resolver el problema del riñón, traduciéndose que posiblemente quedaron de forma permanente en un programa de hemodiálisis. Vemos que los predictores también son muy parecidos: la obesidad, la edad avanzada, la raza negra, la diabetes, la hipertensión, y también se pudo evidenciar que la insuficiencia renal aguda aumenta los días de estancia hospitalaria, aumenta la tasa de mortalidad, y obviamente los pacientes que fueron conectados a ventilación mecánica fueron los que más necesitaron diálisis. Aquí, pues obviamente hablamos de los pacientes que fueron en su fase crítica. Si vemos, anteriormente hablábamos de un 32, un 36% de los pacientes que presentaban daños renales. Sin embargo, aquí hablamos de aproximadamente un 70% de los pacientes enfermos de forma crítica desarrollan un daño renal.
Quisimos traer esta tabla de epidemiología de la Sociedad Española. Nos parece bastante interesante. Por aquí lo único que confirmamos es que los factores de riesgo son muy similares a lo que ya se mencionaron y concluyen que los pacientes que fueron conectados a soporte ventilatorio y que ingresaron a UCI tuvieron peor pronóstico. Aquí vemos una tabla, aún los pacientes que no fueron ingresados a UCI, vemos que tiene una tasa de mortalidad por encima de un 50% y ya los pacientes propiamente en UCI tuvieron una tasa muy baja de recuperación de un 20% y con una mortalidad aproximadamente de un 55%. ¿Qué nosotros vemos en el paciente, en el riñón por COVID? Pues bien, bastante frecuente lo que es la necrosis tubular y el daño endotelial. Vemos también la presencia de trombos de fibrina a nivel intracapilares en el glomérulo y vemos partículas de coronavirus en el epitelio tubular y sobre todo en los podocitos. También está la inflamación, los infartos renales y sobre todo las lesiones vasculares intersticiales que son crónicas, que se correlaciona tanto con la edad del paciente como con los antecedentes que tenga. Así ya casi terminando, la fisiopatología por la que se produce el daño renal en el paciente con COVID es bastante compleja. Vemos que, pues hablábamos que el virus obviamente produce un daño endotelial, produciendo disfunción mitocondrial y obviamente localizado a nivel de los podocitos y a nivel del túbulo proximal y obviamente esto conlleva a lo que es una insuficiencia renal. Vemos que también otra vía bastante interesante es cuando se produce la neumonía. Obviamente el paciente, un gran número de ellos entran en síndrome de estrés respiratorio, necesitan ventilación mecánica y desarrollan lo que es el daño renal agudo. Otro proceso es el estado de la hipercoagulación. Aquí pues hay un daño endotelial, mitocondrial, se producen microtrombos, infartos renales y por esa vía también se produce lo que es el daño renal. Sabemos que cuando hay esfera cardíaca afectada, obviamente se refleja y eso se conoce como el síndrome cardiorrenal. Cuando hay daño hepático, se conoce hepatorrenal y obviamente hay una patología que se conoce pulmorrenal que independientemente del virus, del estado inflamatorio, adicionalmente esto empeora el diagnóstico. De modo que concluimos, y es lo que queremos que se lleven, que la mayoría de los pacientes que presentaron insuficiencia renal aguda fue de leve a moderado y que aproximadamente un 39% de los pacientes que necesitaron diálisis, pues obviamente fue en estado crítico. También no se puede negar que hay una relación fuertemente asociada entre la IRA y el soporte ventilatorio y que esto obviamente requirieron por la hipoxia tisular que da el ventilador mayor diálisis. Algo sumamente importante que se concluye y es que el paciente que entra a UCI y desarrolla insuficiencia renal aguda, obviamente tiene un peor pronóstico y que de los pacientes que lograron sobrevivir luego de un daño renal y que fueron dializados, el 50% hoy están en diálisis. Es cuanto, muchísimas gracias.